494 del Código Civil. Entonces, las obligaciones nacen de los contratos, de los cuasicontratos, de los delitos, de los cuasidelitos o por disposición de la ley. Entonces, una de las figuras es los contratos. Lo primero que hay que entender que es un contrato, es un acuerdo de voluntades, señores, que busca que generar obligaciones. Ya les puse el ejemplo de un contrato de transporte. Cuando ustedes se montan a un bus, celebran un contrato de transporte, es un contrato verbal, ¿no? Y va implícito un acuerdo de voluntades allí. Tú me pagas y yo te llevo a puerto seguro. Contrato de compra-venta es un acuerdo de voluntades entre un comprador y un vendedor. El vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a entregar un precio. Leamos el artículo 1495 del Código Civil. ¿Qué dice? 1495. Dice, contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Perfecto. Fíjense que ustedes están escuchando prestación de dar, hacer o no hacer. Entonces yo me acordé ahora sí del artículo 1517 del Código Civil, en que toda declaración de voluntad tiene un objeto, toda declaración de voluntad, dar, hacer o no hacer. Leamos el artículo 1517 del Código Civil, que dice: Dice, toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Entonces, allí está la base o el fundamento de que toda declaración de voluntad implica una voluntad de dar, hacer o no hacer, que es lo que ustedes van a ver constantemente en las prestaciones. Tú te obligas a una prestación de dar, hacer o no hacer. Entonces, de esta manera vimos un larguito recorrido de lo que era el derecho civil. No se les olvide, lo que hicimos fue un repaso del Código Civil por 4 libros importantes. El libro Personas, el libro Bienes, donde vimos los bienes corporales o incorporales. Y ya miramos que los derechos son bienes incorporales, como el derecho real y el derecho personal. Vimos la sucesión por causa de muerte, sucesión con testamento o sin testamento, y finalmente vimos las obligaciones, cómo se generan, los elementos de una obligación, qué es un contrato, o sea, las fuentes de las obligaciones, artículo 1494 del Código Civil. Y ese Código Civil ustedes lo van a ver durante todos los 10 semestres de derecho. Entonces, dentro del derecho sustantivo privado, entonces está el derecho civil y ahora está el derecho comercial. Este derecho comercial también se conoce como derecho mercantil y es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que crea el comercio, o sea, la actividad consistente en la prestación de determinados servicios y en el traspaso de ciertos bienes de productores o consumidores, perdón, de productores a consumidores. Este derecho fija disposiciones sobre los comerciantes, los actos, operaciones y empresas mercantiles. Pero lo que distingue
a una actividad comercial, lo que lo distingue es el ánimo de lucro, el ánimo de obtener una ganancia. Y le voy a explicar con un ejemplo cómo estaríamos frente a una obligación civil o cuando estamos en una actividad comercial y cuando estamos en una actividad eminentemente civil. Si yo compro una casa para vivirla, habitarla, estamos en una actividad netamente civil. Hay una operación civil de tipo civil. Pero si yo compro una casa para a su vez venderla y obtener una ganancia, un lucro, pues esa actividad es comercial. Es importante mirar el Código de Comercio y ciertos artículos del Código de Comercio. El artículo 10 del Código de Comercio nos indica quiénes son comerciantes. Y el artículo 10 indica que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantil. El artículo 13 del Código de Comercio dice quiénes o qué personas se presumen que ejercen el comercio. Dice, si está inscrito en un registro mercantil, se presume que es comerciante. Si esa persona tiene un establecimiento de comercio abierto, se presume que es comerciante. O cuando se anuncie a través de medios publicitarios como comerciante, también se entiende que es comerciante. Pero definitivamente quien va a definir qué actos mercantiles son o no lo son los artículos 20 y 21 del Código de Comercio. Ubiquemos el artículo 20 del Código de Comercio, por favor. Preguntémosle a Fabio Google por el Código de Comercio, artículo 20, y leamos el artículo 20 del Código de Comercio. Código de Comercio colombiano, no vaya a bajar el chileno o el boliviano. Profesor, ¿me escucha? Claro. Lo que me aparece aquí dice artículo 20, actos, operaciones y empresas mercantiles. Sí. Y dice, son mercantiles para todos los efectos legales. Número 1, la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos. Fíjense ustedes el ejemplo que les puse yo. Sí, si yo compro una casa para vivirla, eso no es una actividad de comercio, no es una actividad mercantil. Pero si yo compro una casa para a su vez venderla y obtener una ganancia, esa sí es una actividad mercantil, como lo dice el artículo 20 del Código de Comercio. ¿Qué otra dice allí para nada más leer otra y fuera? Nada más. ¿Qué dice? ¿Qué otra actividad se considera mercantil o comercial? Sigue leyendo el código, el artículo 20. Ajá. ¿Qué pasó con el Código de Comercio?
¿O lo leo yo? Señor, no, es que se me fue la luz, profe, pero ya tengo datos móviles acá. A ver, vamos aquí a ayudarlo yo a Ajá. usted con el Código de Comercio. Bueno, el segundo punto dice Ajá. la adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, al arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda ¿De clase de cuál me está bienes para leyendo? subarrendarlos. ¿De cuál me está leyendo? El artículo 2, punto número Eh, 2. la adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos. Ok. O sea, lo que ustedes ven allí, el arrendamiento de bienes muebles. O sea, yo adquiero bienes muebles para arrendarlos. Fíjense, por ahí hay arrendamiento de vehículos, ¿cierto? ¿Se han visto que se arriendan vehículos o no? Sí, señor. Bueno, eso es una actividad mercantil. El tercero, el recibo de dinero en mutua interés, el prestamista, el que presta dinero, eso es una actividad mercantil o comercial. Entonces, el artículo 20 del Código Civil nos va a definir cuáles son las actividades mercantiles o comerciales. Entonces, no se les olvide que estas actividades están caracterizadas por su ánimo de lucro. Otro de los derechos que están dentro del derecho privado es el derecho minero. Muy cuestionado. Algunos dicen, el derecho minero no tiene por qué estar en el derecho privado. ¿Por qué? Porque el Estado es el dueño del subsuelo, del suelo y del subsuelo. Del subsuelo, de acuerdo con el artículo 58 de la Carta Política. Y si hay una riqueza minera, pues todo lo que está en el subsuelo pertenece al Estado. Sin embargo, esta clasificación que es tradicional y que nos permite emprender el estudio de nociones preliminares, la tiene ubicada aquí como derecho privado. Este derecho minero estudia las normas y principios que rigen la relación entre las personas y las minas. En cuanto a lo que acontece allí sobre descubrimiento, denuncio de bienes o de tesoros, adjudicación, posesión, dominio y explotación de minas. Para eso existe un código minero, que es la ley 685 del 2001. No sé si en la Universidad del Atlántico dan esta materia de derecho minero, no sé si estará o no estará. Así como hay un derecho internacional público, que lo vimos allá en el derecho público, en el derecho privado vamos a encontrar un derecho internacional privado. Si allá en el derecho público era la relación de un Estado con otro Estado, acá en el derecho internacional privado va a haber un conjunto de principios y normas a los conflictos que ocurran entre los Estados en cuanto por sus respectivas legislaciones regulan las relaciones privadas de sus nacionales o de los extranjeros que se encuentran en su territorio. Es decir, que acá va a haber una relación entre un Estado con los extranjeros y de los nacionales de ese Estado con los Estados extranjeros. Entonces, allí se van a dar una serie de relaciones que van a ser propias del derecho internacional privado. Por ejemplo, ¿será que vale un matrimonio en el extranjero, acá en Colombia, entre nacionales colombianos acá? Desde luego que vale. Si se da de acuerdo con la ley de ese estado, ese matrimonio en el extranjero vale aquí en Colombia. Obviamente, siempre y cuando no te encuentres casado, porque si estás casado, desde luego que ese matrimonio no va a valer en Colombia. El contrato que se celebre fuera o en el exterior
el contrato que se celebre con una sociedad extranjera. Entonces, todo eso tiene que ver con el derecho internacional privado. Las relaciones que se producen de un Estado, por ejemplo, Colombia, con los extranjeros, con los chinos, por ejemplo. La otra vez encontraron en Bogotá como 100, 200 chinos, 300 chinos. ¿Qué hizo el Estado colombiano? Los deportó. Entonces, ahí hay una relación entre extranjeros y el Estado colombiano, que implica, desde luego, la deportación de los mismos. No hay un problema de estados con estados. Es una relación entre el Estado colombiano con los extranjeros o una relación de los nacionales colombianos con un Estado extranjero. Entonces lo va a regular esas relaciones el derecho internacional privado. Fíjense que Antonio Bogiano define el derecho internacional privado de la siguiente manera. Dice, es el sistema normativo destinado a realizar soluciones justas de la cosa jus privativista multinacional en el ámbito de una jurisdicción estatal, de una pluralidad de jurisdicciones estatales, de una pluralidad de jurisdicciones estatales o de una jurisdicción internacional. O sea, relaciones que se producen entre un Estado colombiano con unos extranjeros o de nacionales colombianos con estados extranjeros, la legislación de dicho país lo va a regular a través del derecho internacional privado. Entonces, hemos visto de esta manera el derecho sustantivo, las normas de carácter sustancial, todas esas normas que van a otorgar derechos. Ya habíamos visto que el derecho sustantivo se clasificaba en derecho público, derecho privado y derecho social. Y cada una de las materias las fuimos dando poco a poco y emprendiendo la labor sobre nociones preliminares de cada derecho. Por ejemplo, en el derecho penal vimos lo que era el delito. En el derecho laboral vimos lo que era el contrato. En el derecho civil vimos lo que era persona. Ahora vamos a mirar lo que es el derecho adjetivo. Acuérdense de las dos grandes definiciones y me voy acá a la gran clasificación para que no se les olvide. Ya estoy llegando, mire todo lo que hemos dado aquí. ¿Están viendo la clasificación que vimos? ¿La están apreciando? Sí, señor. 1, derecho sustantivo. Y aquí lo importante es saber que las personas son sujetos de derechos y que tenemos una gama de derechos. Y la primera parte que vimos en el derecho sustantivo fue el derecho público. Y dentro del derecho público vimos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho tributario, el derecho aduanero, el derecho internacional público. Y la segunda parte es el derecho social. Y dentro del derecho social vimos el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho locatario. Y la tercera parte es el derecho privado. Dentro del derecho privado vimos el derecho civil, el derecho comercial, el derecho minero y el derecho internacional privado. Normas todas estas de carácter sustancial. ¿Y qué es lo que distingue al derecho sustantivo o a las normas sustanciales que otorgan derechos, que otorgan libertades, que imponen obligaciones? Y que se hablan de unos códigos sustantivos. Código sustantivo penal, código sustantivo civil, código sustantivo laboral, etcétera, código sustantivo administrativo, código sustantivo de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos derechos pueden resultar vulnerados. Entonces, ¿quién se encarga de la actividad de juzgamiento para dirimir esas controversias que se producen en torno a la vulneración de un derecho? El derecho adjetivo. Y ahora sí, entonces pasamos al derecho adjetivo, o sea, a las normas de carácter que, señores estudiantes, en el derecho adjetivo vamos a ver las normas de carácter Procedimental. Procesal.
las normas de carácter procesal. O sea, se refieren a la actividad de juzgamiento. Entonces nos vamos acá al final. Y aquí ya llegamos entonces a la segunda gran parte de la clasificación del derecho, el derecho adjetivo. Y aquí vamos a hablar entonces de la actividad de juzgamiento, la cual le corresponde al Estado, señores, por medio de órganos determinados y que se refieren a la administración de justicia. Vamos a encontrar tres frases o tres instituciones importantísimas, que es la acción, la jurisdicción y el proceso, que ustedes tienen que distinguir en el derecho adjetivo. La acción es la facultad para poner en movimiento el aparato jurisdiccional. Repito, la acción es la facultad que tiene una persona para poner en movimiento el aparato jurisdiccional. Por ejemplo, en materia civil, ¿cómo vamos a iniciar la acción? Le pregunto a mis estudiantes, imagínense, ¿cómo iniciaríamos un proceso civil? ¿A través de qué? ¿De qué acto procesal? ¿Cómo creen ustedes que se inicia un proceso civil? ¿A través de qué? Una acción de demanda. Una demanda, exactamente. Entonces, esa acción se patentiza o se concreta en una demanda. Por eso es que dice que la acción es el poder o facultad que tiene una persona para poner en movimiento el aparato jurisdiccional. Ya ustedes en teoría general del proceso van a aprender cómo está conformado ese aparato jurisdiccional. Las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, a nivel de los departamentos, los tribunales, a nivel de circuito, los juzgados de circuito, los juzgados municipales, en cada una de las áreas, llámese penal, laboral, civil, contencioso administrativo, hay una organización. Entonces, fíjense que, ¿cómo creen ustedes que se inicia un proceso penal? Con una demanda. No. Una denuncia. Denuncia, exactamente. Entonces tenemos que aprender ya que el proceso civil se inicia con una demanda, pero el proceso penal se puede iniciar diferente. Se puede iniciar con una denuncia penal de manera oficiosa. La fiscalía puede hacerlo, abrir una investigación sin que haya denuncia. La abrió de manera oficiosa por impulso de la misma fiscalía. La fiscalía investiga, por querella. Entonces, cuando ustedes vayan a ver derecho penal, van a averiguar que hay delitos que requieren querella. Significa que no cualquiera puede denunciar, que quien tiene que denunciar es la persona afectada. Entonces, en el Código de Procedimiento Penal vas a encontrar que hay una lista de los delitos querellables, o sea, los que requieren querella de parte, donde la víctima es la que tiene que denunciar. Por ejemplo, una injuria. Usted es un ladrón. Usted es una prostituta. Esas son injurias. ¿Quién tiene que presentar la denuncia? La persona afectada.
Los terceros no pueden hacerlo. Pero hay casos en que cualquiera puede denunciar un homicidio, por ejemplo, cualquiera lo puede denunciar. Entonces, la forma como se inician los procesos, ustedes lo van a ver en teoría general del proceso. Y para ello, para las autoridades que pueden administrar justicia, son las que están relacionadas en el artículo 116 de la Carta Política. O sea que esas autoridades que están en el 116 de la Carta Política son las que tienen jurisdicción. ¿Y qué es jurisdicción? Señores estudiantes, simplemente poder de juzgamiento. Les pregunto a ustedes, señores estudiantes, ¿ustedes tienen jurisdicción? ¿Ustedes tienen poder de juzgamiento? ¿Ah? No. No. Claro que no. ¿Yo? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque es juez. Porque juez. Porque soy juez. Entonces, ¿quiénes tienen jurisdicción? Los que administran justicia. ¿Y quiénes administran justicia? Los que aparecen en el artículo 116 de la Carta Política, que ya lo vamos a ver. Y proceso, señores, ustedes van a encontrar este concepto de proceso, es la actividad de juzgamiento que se ejecuta de acuerdo con la ley de procedimiento. ¿Qué significa eso? Que si yo les hablo de proceso civil, ustedes simplemente van a decir, el proceso civil es la actividad de juzgamiento que se ejecuta conforme a la ley de procedimiento. ¿Y qué es la ley de procedimiento? Hombre, el código de procedimiento, que ahora mismo es el Código General del Proceso. Fíjense, entonces estoy diciendo, ¿qué es el proceso civil? La actividad de juzgamiento que se ejecuta conforme a la ley de procedimiento civil. Y si te pregunto, ¿qué es el proceso penal? Nada más lo único que tienes que reemplazar es conforme a la ley de procedimiento penal. O sea, ¿qué es proceso penal? La actividad de juzgamiento que se ejecuta conforme a la ley de procedimiento penal. Es decir, conforme al Código de Procedimiento Penal. Y entonces, si yo les pregunto qué es el proceso laboral, ¿qué me contestarían? La actividad de juzgamiento Que se ejecuta que se ejecuta conforme. conforme a la ley de procedimiento laboral. Perfecto. ¿Ya? Entonces, si tú quieres saber cómo se tramita un proceso penal, ¿a dónde te vas? Quiero saber cómo se tramita el proceso penal. ¿A qué código me voy? Procedimiento penal, código de procedimiento penal. Código de procedimiento penal. Si quiero saber cómo se tramita un proceso laboral, ¿a qué código me voy? Código de procedimiento laboral. Laboral, exactamente. Y si quiero saber cómo se tramita un proceso administrativo, ¿a dónde me voy? ¿A qué código me voy? Código de procedimiento administrativo. Perfecto. Entonces, fíjense que así vamos entendiendo las cosas. Acción, la facultad que tiene una persona para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, ya sea en materia penal a través de una denuncia, en materia civil una demanda, en materia laboral una demanda. Y tenemos la expresión jurisdicción, el poder de juzgamiento. ¿Quién tiene poder de juzgamiento? Todas las autoridades o personas que están en el artículo 116 de la Carta Política. Y vamos a encontrar el tema del proceso. Actividad de juzgamiento que se ejecuta conforme a la ley de procedimiento. Y continuamos.
Hay tres expresiones que los estudiantes tienden a confundir. Ustedes apenas están empezando esto y de pronto es un atrevimiento que yo les trate de enseñar esto. Porque ustedes tendrían que avanzar a tercer, cuatro semestre, 5 para entender estas cosas, pero simplemente les voy a decir que hay tres expresiones que se parecen mucho, pero que no son lo mismo. Derecho procesal, procedimiento y proceso. Cuando ustedes escuchan derecho procesal, hombre, es una ciencia que estudia el proceso, la jurisdicción, fíjense, estudia todo. Estudia toda la actividad de juzgamiento del derecho procesal. Estudia a las personas que intervienen en ella, el juez, el demandante, el demandado. Estudia las reglas y procedimientos para crear la actividad de juzgamiento. El derecho procesal, entonces, establece las reglas y principios para crear las actividades de juzgamiento. Si yo quiero crear una actividad de juzgamiento en penal, tengo que mirar el derecho procesal. Si yo quiero crear una actividad de juzgamiento en lo civil, tengo que mirar el derecho procesal. Si yo quiero crear una actividad de juzgamiento, un proceso laboral, tengo que mirar el derecho procesal, porque el derecho procesal establece las pautas, reglas y procedimientos para crear métodos de juzgamiento o actividades de juzgamiento. ¿Y qué es el procedimiento? Ya es un sistema particular referido a la actividad de juzgamiento. Ojo, procedimiento es un sistema particular referido a la actividad de juzgamiento. Y es cuestión de reemplazar las expresiones para entenderlo. Procedimiento civil es un sistema contenido, es un sistema particular referido a la actividad de juzgamiento en lo civil. Procedimiento penal es un sistema particular referido a la actividad de juzgamiento en lo penal. ¿Y qué es el procedimiento laboral entonces, señores estudiantes? Sistema particular referido a la actividad de juzgamiento en lo que Laboral. en lo laboral. Y en cambio el proceso, ¿qué es? Ya es la actividad que se realiza conforme a la ley de procedimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso civil tiene que mirar al procedimiento para saber por dónde se va a tramitar. Si yo quiero saber cómo se tramita un proceso civil, tengo que mirar el Código de Procedimiento Civil, llamado hoy en día Código General del Proceso. Si yo quiero mirar cómo se tramita un proceso penal, tengo que mirar el Código de Procedimiento Penal y allí voy a encontrar que el proceso penal se inicia con una denuncia, que se investiga quién es la persona que cometió el delito, que se le van a formular los cargos, que comienza una actividad de juzgamiento, que hay una actividad de ejecución de la pena si esa persona resulta condenada, en fin. Fíjense qué es lo que distingue lo llamado proceso, que es una actividad, o sea que está en movimiento. En cambio, el procedimiento le va señalando por dónde se tiene que conducir ese proceso. Si yo quiero saber cómo se construye un proceso civil, voy al Código de Procedimiento Civil. Si yo quiero saber por dónde se conduce el proceso, que es la actividad, un proceso penal, por ejemplo, tengo que ir al Código de Procedimiento Penal. Entonces les voy a poner un ejemplo, a ver si ustedes entendieron qué es el proceso y qué es el procedimiento. Imagínense
un tren que va andando. Imagínense los rieles del tren. Los rieles, el tren va andando por los rieles. En ese ejemplo, señores estudiantes, ¿cuál es el proceso y cuál es el procedimiento? En cuanto al tren y los rieles, ¿cuál sería el proceso y cuál sería el procedimiento? Imagínense. Los rieles serían proceso. el procedimiento. Perfecto. Y el proceso sería el tren porque es el que está llevando la actividad a cabo. Claro, así es de sencillo. El proceso es la actividad de juzgamiento la que va en curso y el procedimiento le está diciendo por aquí es. Da Entonces, carteles indicativos. claro, perfecto. Así se entienden estas cosas. Muy bien. Entonces, no se les olvide esa metáfora de Miguel Fénix. El tren es a los rieles lo que es el proceso al procedimiento. Entonces, el derecho adjetivo tiene varias funciones. Regula la función jurisdiccional del Estado, o sea, la administración de justicia. El derecho adjetivo fija los procedimientos, determina las personas que deben someterse a la jurisdicción. ¿Quiénes son los que hacen parte del tema de la jurisdicción? Ya que está la cuestión del procedimiento civil, ya ustedes saben qué es eso, qué es el procedimiento penal. Entonces, ¿qué les voy a dejar para la próxima clase? Leer el artículo 116 de la Carta Política y traerme, aquí lo estoy apuntando para que no se lo olvide, traer en la clase, de acuerdo con el artículo 116 de la Carta Política, ¿quiénes administran justicia en Colombia? ¿Quiénes administran justicia en Colombia? Y me van a contestar o me van a hacer una investigación. ¿Quiénes tienen jurisdicción o administran justicia en el departamento del Atlántico? O sea, a nivel departamental, ¿cuál es la máxima autoridad en el Atlántico? A nivel de circuitos, ¿cuál es la máxima autoridad a nivel de circuitos? ¿Cuántos circuitos hay en el departamento del Atlántico? ¿Dónde vas a encontrar un juez del circuito? ¿En qué parte lo vas a encontrar? Simplemente esa es la investigación que vamos a hacer para la próxima clase. ¿Oyeron? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, señores estudiantes, nos vemos en la próxima para ver las fuentes del derecho. Que váyanse investigando qué son las fuentes reales o formales del derecho. Váyanse investigando esos temas. ¿Oyeron? Sí, señor. ¿Cómo se han sentido en clase, por favor? Bien, profe, pero nos hace falta la nota de los parciales. Les cuento que abren apenas para registrar la nota el 9, ¿oyeron? De mayo. ¿Sí saben eso? Pero ya usted tiene la nota, profe. Todavía no, ya voy a calificar. ¿Sabes por qué yo califico después?
porque ya les doy la respuesta y ya ustedes saben cómo se tiene que contestar para que no haya reclamos, ¿entendido? Perfecto. Yo socializo primero el examen y después entro a calificar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Profe, yo le quería como que Ajá. discutir una de las preguntas del examen que es en cuanto a la del policía, ¿cierto? Vale, perfecto. Eso, yo no soy penalista, no se preocupen. Cualquier teoría en materia penal es válida. Hay controversia. No te preocupes por eso, porque aquí no hay respuestas exactas, ¿entendido? A ver, dígame. Exactamente. Yo quería discutirle porque se supone que la pregunta, permítame un Sí, segundito que tengo acá abierto. sí. La pregunta básicamente nos habla de que, permítame un segundito que el Zigbee se me reinició. Ajá. Dice, en el barrio Lola hay un ladrón, no, esa no es la del policía. Un policía en ejercicio de sus funciones da de baja a un ladrón, Sí. indique si la conducta del policía es típica, antijurídica y culpable. Y bueno, en lo que es típica, si es típica, yo puse que sí es típica porque va en contra de la ley, o digamos que en el marco legal está contemplado, sí, de que se puede sancionar esa conducta. No. Estás contestando mal. Simplemente la tipicidad es la descripción que hace el legislador. Está descrita como delito en un artículo, no que se va a imponer sanción. Si tú me hablas de sanción, ya te estás yendo al final de la conducta, ¿entendido? Ok. Yo no estoy hablando acá, yo no estoy hablando de sanción o no. Simplemente si esa conducta es típica, antijurídica y culpable. Concéntrate en la pregunta, concéntrate en la pregunta. Si es típica, tú tienes que decirme sí o no. ¿Y por qué? Sí, porque está escrita en... Porque está descrita por el legislador. Exacto, a eso es a lo que me refiero. O sea, porque ¿Es antijurídica o no? Porque dentro de la ley está descrita. ¿Es antijurídica? ¿Sí o no? Yo coloqué que sí. ¿Por qué? Es antijurídica porque digamos que el acto ejecutado por el policía... No estás entendiendo lo que es la antijuricidad. Leámosle al estudiante qué es la antijuricidad. Ok. Ese no se cumple porque está dentro de las funciones que debe llevar un policía, porque se supone que... Primero tienes que averiguar qué es la antijuricidad. Que yo les estoy preguntando, es típica, antijurídica y culpable. Primero tenemos que definir qué es la antijuricidad. El artículo 11 del Código Penal, si no me equivoco, habla de la antijuricidad o no. Sí, señor. ¿Qué dice? ¿Qué dice de la antijuricidad? Código Penal. Artículo 11. Sí. Permítame un segundo. Si no me falla la memoria, está por ahí cerquita la antijuricidad. Antijuricidad. Para una conducta típica, para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien Sin jurídico. justa, lee la expresión. Sin justa causa. ¿Aquí hay justa causa o no? Pues, o sea, a eso es a lo que voy a discutir. Profe, según yo no. Por eso, ¿es antijurídica o no? Sí, es antijurídica. Es antijurídica. ¿Cómo así que es antijurídica? O sea que el policía actúa sin justa causa. Porque, o sea... Sí, profe, porque la principal función del policía es llevar al ladrón a la cárcel, no matarlo directamente. Ojo. Profe, yo quiero Está hablando Profe, Ojo que la pregunta es en ejercicio de sus funciones. Ejercicio de sus funciones. Es decir, da de baja a un ladrón. Cuando yo le digo en ejercicio de sus funciones porque lo hizo bien. No se excedió en sus funciones. Es que aquí de pronto yo no voy a tener que ponerle detalles. No, que el ladrón atacó al policía. No, estoy hablando el policía en el ejercicio de sus funciones, en defensa del Estado colombiano, en defensa de los ciudadanos. Y es que el artículo 11 es muy claro porque dice,
para que una conducta sea típica, perdón, para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro. Sí, sin justa causa. Exactamente. Entonces, el policía está actuando con justa causa o sin justa causa. Con justa causa. Ajá. Entonces es antijurídica. No es antijurídica. Correcto. Pero, profe, el tema que yo debato es porque, o sea, tú me vas a crear detalles, ya haces otra cosa. No, exacto, pero, o sea, Porque el tema... yo no puedo llenar una pregunta de detalles, porque si no, no me alcanza. Pero yo te estoy diciendo, mira, un policía en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuáles son funciones? ¿Cuál es la función de la policía? Proteger a la... Defender la institución, defender los bienes. Se Exacto. supone que este ladrón, ¿verdad?, atentó y el policía dio de baja en el ejercicio de sus funciones. Ojo, en defensa, si tú indagas cuáles son las funciones de la policía, la defensa de las personas y la defensa de los bienes. Actúa en defensa de los bienes, pero yo no puedo poner más detalles porque si no, la pregunta se me extiende y mejor dicho, ahí sí no puedo, pero ustedes como estudiantes tienen que entenderlo, fácil. Mira. Y ahí entrarían en materia otras cosas que, como dice usted, no están dentro de la pregunta. ¿Por qué? Porque se sabe que el derecho a la vida es inviolable y que el policía tenía que de pronto mantener al ladrón con vida hasta el último momento, pero se presentó una situación que se deriva que está en peligro la vida del policía también. No, es que yo les estoy, la pregunta está en el ejercicio de sus funciones. Exactamente. Por eso es que ustedes tienen que entender la pregunta. En el ejercicio de sus funciones, en defensa del Estado, en defensa de los bienes, dio de baja a ese ladrón. Si no estuviera en el ejercicio de sus funciones, ¿sería antijurídica? Sí. Claro que sería antijurídica. Sí, o sea, sino pero que lo hizo. La justificación que yo tengo para esa respuesta, profesor, y entiendo obviamente la teoría o el análisis que usted me genera, porque es cierto, o sea, ya digamos que es irse un poquito más allá del texto establecido, o sea, se puede deducir, ¿cierto? De que si él está en ejercicio de sus funciones, pues era por algo. Claro. Exacto, está actuando pero legalmente. Está actuando legalmente. Exacto, pero si nos atenemos a lo que está explícitamente expresado en la pregunta, sí, la pregunta puede tener puede tergiversarse la información o puede de pronto ser ambigua, porque se dice en ejercicio de funciones que es proteger la integridad. Yo no entiendo que la pregunta es ambigua. La pregunta es clara. El policía en el ejercicio de sus funciones está actuando legalmente. Y legalmente le hago una pregunta. ¿Los policías han dado de baja a ladrones o no dan de baja a los ladrones? Sí. Claro. Claro. ¿Cuántas veces hemos visto que la policía dio de baja a 2 ladrones en Soledad? La policía dio de baja. ¿Por qué? Porque están en el ejercicio de sus funciones. Y cuando yo estoy hablando del ejercicio de sus funciones es que están apegados al ordenamiento jurídico, apegados a la ley. El policía no puede violar la ley. Por eso les pongo en ejercicio de sus funciones. ¿Y cuáles son las funciones de la policía? Defender a la ciudadanía, defender a los bienes y todas esas cosas. ¿Entendido? Exactamente. Pero no es para la pregunta que sea ambigua o no. De ninguna manera. Si yo no hubiera puesto en ejercicio de sus funciones, vaya y venga. Pero ya crear detalles y más detalles, ya ahí sí tú puedes vulnerar la pregunta fácilmente. Bueno, señores, listo, profesor. Hasta luego. Gracias a todos.